Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación del día de hoy del programa Teleopina. Tenemos para todos ustedes una entrevista especial con Claudia Rita Abreu, quien es aspirante a una diputación de la circunscripción número 1 de la ciudad de Santo Domingo. Además, ella es la secretaria de Igualdad y Equidad de Género dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hay mucha tela por donde cortar con esta entrevista que le prometemos con Claudia Rita. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Doy la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, Claudia Rita Abreu, aspirante a una diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y además es la secretaria de Unidad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Claudia Rita, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien aquí en este espacio. Gracias por invitarme. Claro. Y yo feliz de compartir pues con la audiencia. Para mí un placer tener una voz femenina aquí en nuestro programa en el día de hoy. Eso es importante, Así siempre es. darle oportunidad a las mujeres que estamos en los partidos, que a veces no tenemos la misma exposición que los hombres. Así es, pues siempre ofreceré aquí un espacio para la mujer. Qué bien. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy hablando de ti, justamente para que mis televidentes sepan un poquito de tu currículum. Bueno, pues como bien decías, mi nombre es Claudia Rita Abreu Herrera. Herrera es el apellido de mi madre. Que no se puede quedar la que madre. no se puede quedar además. Yo soy hija del primer secretario general del PLD, Tonito Abreu, Wow. y Ángela Herrera, también actriz dominicana. Sí, ambos fueron muy de mis quereres. Ya, bueno, actriz dominicana y que también fue maestra de Bellas Artes. Sí. Y estuvo ligada a la Revolución de Abril del 65. Entonces yo nací en un mundo realmente muy politizado. Para mí la política es parte de mi vida, de mi infancia, porque no solamente mi papá es político de mi familia, también yo tengo una tía Miriam Abreu, que es del PRD y siempre ha sido, estuvo siempre al lado del doctor Peña Gómez. Entonces yo siempre tuve tanto contraste en la vida, es decir, que desde pequeña pues vi la figura del profesor Juan Bosch, me nací en ese mundo, por lo que yo no tengo como una fecha que yo pueda decir, yo empecé a ejercer la política. Comenzaste desde el vientre. Sino que estuve todo el tiempo ahí, aunque, y también fui parte de esa generación que en un momento dado hasta rechazó un poco la política, la daba por sentada, hasta que un día digo yo, no, espérate, si no participo, otras personas participarán por mí, y entonces las ideas que uno tiene que llevar a cabo, y las luchas y los trabajos también, si no, nadie es indispensable, el espacio que donde tú no estás, otra persona lo ocupa, y bueno, ya me involucré más a trabajar parte política, pues en las últimas décadas. Y bueno, con el cambio que hubo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues tuve la oportunidad, participé por segunda vez al Comité Central. Ahí gané el espacio para ser miembro del Comité Central y luego pues muchas personas me inspiraron para que fuera titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, que anteriormente era la Secretaría de la Mujer. Anterior de eso, pues yo trabajé en diferentes espacios del Estado. Me empezó muy jovencita porque antes no se utilizaba esa persecución que ahora uno ve tan marcada, quizás porque la vida tan expuesta de las redes sociales y tanto acoso que se le hace a cualquier empleado, incluso una persona que tiene una labor secretarial o de asistente y tal. Y bueno, yo empecé desde lo más simple, cuando ya estaba en la universidad. Yo estudié comunicación publicitaria. Muchas personas piensan que yo soy ingeniera porque realmente por mucho tiempo me he dedicado al tema de la tecnología, porque en esa época había ese boom del internet y ese llamado de que todas las personas que nos dedicáramos a la web pues tenían alguna relación con lo que es el área de diseño, y empecé todo eso. Pero terminé en España, en la Complutense, que fue donde yo me formé con temas en España fue que me formé con temas de tecnología. Terminé haciendo gestión y comunicación política. Entonces luego como que vine y como que junté todo ese expertise en lo que era la comunicación digital, el tema de entender la gestión y la comunicación en política, y me fui involucrando en los lugares que yo trabajaba. Por ejemplo, trabajé también en el Indotel, donde ahí se trabajaba en ese entonces con lo que era el cierre de la brecha
digital, ese tema donde habían personas que no tenían acceso a las computadoras, eso ya era un tema más social, sí. Pero dentro de ese tema se descubrió que había una brecha digital de género, y eso lo trabajaba pues el CIPAF, cuando Magali Pineda pues aún vivía, una persona que también me formó en ese tema de sensibilización respecto a nuestras desigualdades como mujeres en el ambiente, incluso hasta tecnológico, y porque en ese momento, en esa ebullición de tanta competencia en las telecomunicaciones, pues nosotros veíamos que las mujeres no alcanzaban puestos de dirección en las mismas empresas de telco. Puerto Alto no había presidentas entonces, quizás alguna había llegado a un puesto de segundo nivel, y muchas mujeres dejaban fuera el estudiar carreras tecnológicas, y eso había una brecha ahí salarial, porque incluso hasta en las instituciones públicas, cuando tú chequeas el salario, las personas que se dedican al tema tecnológico pues tienen un mejor ingreso. Entonces ya de eso salieron hasta libros internacionales, hay fechas internacionales sobre eso, y ya y terminé en la gestión pública siendo la primera y única directora mujer hasta el momento de informática educativa del Ministerio de Educación, que ahí dejamos una impronta muy importante, que fue la robótica educativa como parte integral de el sistema público dominicano. Fue un trabajo lindísimo, nosotros impactamos muchísimas escuelas, más de 2.000 escuelas con el tema de la robótica, que incluso la impulsamos muy vinculada al currículum educativo. Me vinculé mucho con la educación, porque yo al sitio donde voy, no voy solamente a hacer un trabajo como de que yo voy a pasar por ahí, sino que yo me involucro con la clase docente, me involucré mucho, y por eso escribo en el periódico hoy, de vez en cuando escribo sobre temas educativos, porque en todo ese proceso curricular parte del equipo nuestro participaba y yo me involucré también. Y bueno, había algunas personas de currículum que me decían maestra, y yo decía, dije, no llegan a tanto, pero sí aprendí muchísimo de la docencia. Entonces me interesa siempre todo lo vinculado pues a donde están las cosas de desigualdad. Por eso creo mucho y promuevo lo que es el principio de equidad. Yo creo que una persona que vaya a legislar el país tiene que tener sus conceptos bien claros, de dónde viene y qué capacidad de resolución de problemas puede tener, porque tú puedes tener muchísimas propuestas en mente, pero tú vas a un conglomerado que hay casi 200 personas y que además hay en carpeta cientos de proyectos, y muchas cosas se abren nuevas por un tema a veces hasta de ego, de tener una legislación que hice yo. Sin embargo, hay muchas cosas que deben de reabrirse y de ajustarse. Por ejemplo, nadie nos va a quitar llegar a un extremo de que vamos a necesitar una reforma fiscal en República Dominicana, y por eso yo hablo mucho del principio de equidad. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos o no somos conscientes que hay medidas igualitarias que son injustas. Un caso fácil que la gente puede entender: tú compras un vehículo pequeño, un vehículo manejable, que no te cueste, que no le impacte al medio ambiente tanto CO2, que además de eso no tiene tanto peso, por lo cual le hace menos daño a la talvia, y sin embargo tú pagas una placa por el año del vehículo en vez de pagar por la circunstancia del vehículo. Entonces de repente hay una persona que pudo invertir en un vehículo más grande, de lujo, con que ocupa más espacio en la calle, y tú tienes esa medida que tú estás pagando una placa con una metodología igualitaria en vez de hacer con una metodología equitativa. Eso es como cuando suben los salarios en los lugares, que le suben el 10% a todo el mundo. Bueno, pero hay algunas personas que ganan 250 y otra está ganando menos de 25. Entonces a la que gana menos de 25 le subieron menos de 2.000 pesos, mientras que una persona le suben el salario completo de otra. Entonces, tener esos principios claros te ayuda a tú estar en un espacio de debate, siempre defendiendo un equilibrio social. Y yo creo que eso hace mucha falta. Yo abogo mucho por un cambio del sistema de pago de impuestos, porque yo creo que este reporte mensual es bastante abusivo, sobre todo porque aquí, cuando tú generas una factura, inmediatamente, sin tú haber recibido el pago, ya está registrada en la DGI, y quien te contrató quizás dure hasta 90 días para pagarte, pero mientras tanto, sin tú haber cobrado, ya esa factura te está generando en la DGI una multa o una mora de algo que tú no has recibido. Entonces, para emprender, eso hace a las personas más difícil, porque ¿qué hace una persona para poderse sostener? Tener el dinero
anticipado, que no es lo mismo que el anticipo que se paga por esa proyección que se supone que tú vas a ganar en el año, sino que tú tienes que tener un dinero anticipado para que eso no me genere en lo que yo espero mi factura de una persona que te puede pagar a los 90 y a los 120 días. Pero pasa también con el propio Estado. El propio Estado, sabiendo que te debe, te exige tener tus impuestos al día. Y eso hace que las personas en República Dominicana no se sientan a gusto teniendo empleomanía. ¿Por qué? Porque eso también te genera un problema con la TCS. Entonces, ¿cómo hablamos a veces de muchísimos proyectos que veo por ahí del primer empleo cuando no hay incentivo? Y el primer incentivo es tener un sistema más amigable, no solamente de tú inscribir una empresa y empezar a trabajar, sino también un sistema de pago que no te convierta en una persona que eres un evasor sin serlo. Entonces, y así también me preocupa mucho el tema de los envejecientes. Yo me considero una persona cuidadora, yo cuido de mi madre. Yo sé lo difícil que es para todas las personas que tenemos pues esa responsabilidad y ver que una persona que duró tanto tiempo en un trabajo, en la vida laboral, pues resulta que se pensiona con tan poquito y para colmo las medicinas le cuestan igual, el transporte les cuesta igual y muchísimas otras cosas que nosotros deberíamos de revisar dentro de la Ley de Seguridad Social. Como no, te propongo una pausa y retornamos en un instante con Claudia Rita Abreu, aspirante a diputada por la circunscripción 1 del PLD en el Distrito Nacional. No se vaya. Estamos en compañía en el día de hoy de Claudia Rita Abreu, aspirante a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD. Yo le quiero preguntar a Claudia Rita, ¿por qué quiere ser diputada de la 1? Bueno, pues esta es mi circunscripción, nacida y criada. Incluso, pues yo nací cuando mi familia vivía en la Hostos, en la calle Hostos. Luego me pasé parte de mi adolescencia en Ciudad Nueva. Caminé por el Conde toda mi vida. Y con mi papá pues se usaba caminar antes. Condear, como decía. Exacto. Entonces hacíamos ese periplo donde entonces siendo periodista, pintor, bohemio, político, ahí me pasaba yo la tarde escuchando y aprendiendo muchísimo. Y también luego viví en Bellavista. Histórica. Así es, luego viví en Bellavista, en Serrayes, ahora vivo en el Julieta Morales. Yo me siento de aquí, de la circunscripción. Y cuando tú entras en la política, y sientes que hay algunos vacíos ideológicos dentro de las propuestas a diputados y tú te das cuenta que tú dices, caramba, ¿cómo era nuestra cartera de oferta en el PLD en la década, hace una década? Y tú te das cuenta que hace falta pues recuperar algunos espacios. Pues personas me inspiraron para que yo participara y pues yo lo acepté y acepté el reto y aquí estamos pues yendo a darme a conocer y pidiendo el apoyo y el voto de las personas. La política ha llegado a una situación muy complicada. A veces la ciudadanía entiende que cuando se pelea por una ley de partidos se está peleando algo entre políticos y realmente a quien mejor le conviene que haya una ley de partidos que conserve ciertos parámetros incluso del gasto, sobre todo que se hace en política, es a la ciudadanía en sentido general. ¿Por qué? Porque las condiciones están puestas para que personas que hagan derroche de dinero o que venga dinero, quién sabe de dónde, pues sean quienes después vayan al Congreso y luego nos estamos quejando por la cantidad de préstamos irresponsables que se están haciendo, porque nos representan personas que incluso están ligadas a narcotráfico, por una serie de circunstancias, ¿tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo entiendo importante que nosotros tenemos que valorar algunas cosas de nuestro país. Nosotros recientemente pasamos una pandemia y tenemos que valorar que nunca nos faltó comida. Y no nos faltó comida porque nosotros habíamos llegado a cierta independencia alimentaria, que fue bastante contundente. Entonces ahora que vemos un Congreso apoyando una dichosa tasa cero que está dañando nuestra producción nacional, entonces tú tienes que tener personas conscientes sobre el problema que eso genera, porque además tú estás desempleando a las personas de las zonas rurales y que entonces hasta dónde vamos a llegar, de qué van a vivir esas personas, cómo va entonces eso a crecer respecto a personas que ya no le importará delinquir o quién sabe qué, cómo va a crecer la violencia, cómo va a crecer también el desamparo en que se sienten las personas que no tienen el apoyo de una política agraria en un tiempo donde se está hablando de comida orgánica, de salud. Entonces es como un poco incoherente
porque además no tenemos control de los alimentos que nos llegan. Por ejemplo, yo una vez en mi casa empecé a pelear, digo, señor, ¿cómo que puede estar quedando mal el pollo? Porque es una cosa tan fácil de cocinar como un pollo. Y luego veo que, no, que los pollos están viniendo de otros países, que tienen incluso años congelados. Digo yo, no, pero entonces yo a partir de ahí empecé a comprar los pollos en el mercado, porque no puede ser un sabor horrible, no sabemos qué es lo que Como decía el letrero, pollos vivos y matados. Exactamente. Entonces, eso son cosas que te inspiran, que tú dices, bueno, pero aquí hay que defender ciertos sectores que no es que me están apoyando, sino que yo creo en eso porque entiendo, y es algo que es importante. O sea, si nosotros tenemos que aprender de las cosas que nos pasan. Entonces, como nosotros, un valor que nos mantuvo a flote, a diferencia de muchas islas que están alrededor nuestro, cerca, ¿cómo nosotros lo vamos a perder por políticas tan mal llevadas? Además, la fiscalización que se dice que se debe de hacer desde el Congreso no se está llevando a cabo de manera adecuada. Porque las personas, muchas que están ahí, no conocen el Estado. Yo conozco el Estado y me doy cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay un problema ahora mismo con la docencia. Siempre ha habido una carencia de docentes, pero aquí, y eso lo dijeron la misma persona del gobierno, aquí se contrataron 25,000 maestros, y cómo rayos que no hay maestros. Entonces, ¿por qué, bajo qué parámetros se hicieron esos contratos? Cuando siempre aquí había un promedio de entrar, de cada vez que entraban algunos 5 o 6 mil maestros, porque realmente hay un tema de deficiencia respecto a la formación docente, que también se tumbó porque se estaba pidiendo ya con una especie de reglamento, creo que una resolución, que se involucraran las universidades para atraer profesores extranjeros que empezaran a formar maestros para romper ese círculo vicioso de que un maestro más mal formado, un docente, pues fuera a dar clases en las escuelas. Entonces eso a nadie le importa, nadie lo conoce, están nombrados y sin embargo hacen falta en las escuelas, y son muchas cosas que hay que fiscalizar, y entonces damos por sentado que el dinero del 4% se vota. No se vota, es que muchas veces se malutiliza, o es más fácil tener ese discurso totalitario para pues destruir lo que realmente necesita, mejor, más bien una focalización que quizás sea más compleja, pero que sí diera los resultados. Entonces, por eso es que creo que puedo servir a mi país. No es una aspiración, algo, vamos a decir, de carácter personal que me llena a mí la vida, de que yo tengo esa aspiración por un tema propio, sino que creo que la vocación de servicio de la política pues te va llevando a aportar en lo que tú entiendes que puede servir a tu país. La pregunta de control: ¿cuáles serían tus iniciativas congresionales en caso de llegar al Congreso Nacional? Bueno, pues avalar por el tema que hablamos ahorita sobre el asunto del sistema de pago de impuestos. Creo que eso es fundamental para el emprendimiento en República Dominicana. Hay una fuga de cerebros muy grande aquí, porque sobre todo yo, que conozco mucho el área que tiene que ver con los servicios, le hace todo lo que es economía naranja. Aquí se trata de manera igualitaria a una empresa que se dedica, por ejemplo, como un supermercado que es de pago al contado, que una empresa que se dedica al servicio. Yo creo que aquí no hemos descubierto petróleo todavía. Las empresas que se dedican a los servicios son muy importantes para que sigan creciendo en la República Dominicana. Y yo estoy segurísima que la empleomanía que hay en el Estado, que se supone que se iba a bajar según la política del cambio, que no se hizo, lo que se ha hecho que se ha incrementado, muchísimas personas no quisieran trabajar en el gobierno, lo que quisieran es poder emprender, trabajar desde su casa, abrir un pequeño negocio, y se le hace cada vez más difícil. Entonces esas son de las cosas que yo defendería. El tema también de la protección a los envejecientes respecto a una serie de cosas que entiendo que se les desprotege. Uno se pasa la vida pagando un seguro médico para que en el momento en que tú lo necesitas más, que es ya cuando tú vas cumpliendo más edad, que empiezan a salir los problemas de salud, entonces te den la espalda. En los sistemas de pensiones, o sea, aquí hay muchísimas cosas que trabajar, y evidentemente pues la defensa de la mujer en todos los sentidos. Creo también que aquí hay muchas dificultades, por ejemplo, respecto a las comunidades. Yo creo importante revisar muchísimas leyes, sobre todo, no sé si les pasa que a veces tú tienes problemas, conflictos con los vecinos, y no quisieras llegar a un extremo de tener que ir a un juicio, sino que debería de haber una oficina mediadora dentro de los ayuntamientos. También estamos apoyando a Domingo Contreras con la recolección de firmas sobre esa iniciativa para que el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria
el patrimonio inmobiliario, el IPI que pagamos aquí en la ciudad capital, bueno, y ojalá en toda la nación, pues sea destinado para el tema del drenaje. Yo creo que también tenemos que revisar lo de la ley de capitalidad, porque nuestra ciudad capital es una de las más importantes a nivel de la región. Hemos crecido hacia arriba y estamos viviendo con mucha inseguridad y mucho pánico. Yo soy la primera que cada vez que empieza a llover, mi hijo estudia bastante alejado, yo empiezo a llamar al colegio que si ya fueron a chequear el puente, que si no se ha ido. Por el pánico de lo que pasó en noviembre de los 2 años anteriores. Claro, porque es que estamos viviendo bajo una amenaza constante. Ahora mismo los seguros de los vehículos están subiendo de precio porque las reaseguradoras internacionales ya no consideran una zona de peligro. Y todo eso también necesita ayuda desde el Congreso. La municipalidad necesita también ayuda desde el Congreso. Se me agota el tiempo, pero no quisiera que dejáramos de hablar del tema de la cuota de la mujer en el PLD. ¿Cómo se ha manejado esto en estas elecciones? Bueno, mira, la Junta ha sido bastante fuerte y bastante contundente respecto a la participación y el tema del 60-40, incluso cuando hay números, por ejemplo, el caso de la capital, que son 6 espacios, 6 plazas, cuando hay números que donde tú pones 4 y 2, eso no representa el 40 o el 60, entonces ya es paritario. Y por ejemplo aquí todos los partidos que están participando tienen 3 mujeres y 3 hombres participando. Yo sé que hay mucho tema respecto a eso, porque siempre se está cuestionando la meritocracia de las mujeres, que no se le cuestiona a los hombres. Y que evidentemente en algún momento nadie ha dicho lo contrario, hay personas que se han aprovechado pues de esa situación, pero cada día eso se va mejorando. Por ejemplo, ya las mujeres que participan no podemos tener suplentes hombres, tiene que ser suplentes mujeres para que se dejen esa práctica también, que viene de una práctica machista de que yo pongo a mi hermana, a mi esposa, a mi hija para luego yo ocupar ese curul. Esa práctica ya no se puede. Entonces hemos cumplido evidentemente con la Junta Central Electoral y bueno, ahora lo que queda es que las personas aprendan a que es importante que las mujeres tengamos la visibilidad, porque a veces creemos que no hay mujeres, no es que no nos dejan que salgamos en los espacios de igual manera. Te regalo el minuto final para que te dirijas a tus televidentes que luego serán tus electores, podría ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, Claudia Rita Abreu, pues quiero representarles en la Cámara de Diputados. Pueden conocer sobre mí, sobre mis propuestas. Tengo una página web, claudiarita.com, y también estoy en Instagram, Claudia Rita A, y en Twitter, Claudia Rita. Para mí es muy importante que la gente entienda cómo es que yo pienso, cómo es lo que soy, porque al final es lo que más importa a la hora de tú ejercer en el Congreso, las ideas que las personas tienen, por qué yo creo tanto en la educación, por qué yo creo tanto en el principio de equidad, por qué para mí el tema de los impuestos y tener quien defienda cuando vaya a pasar, porque tenemos que llevar a una reforma tributaria que no sea una reforma tributaria que ayude a un grupito, sino que se pueda equilibrar para que todas las personas tengamos oportunidades en la República Dominicana, y siempre en apoyo a las mujeres en la política, en contra también de todo tipo de violencia hacia la mujer. Bien, pues con estas palabras despedimos a Claudia Rita Abreu, aspirante a una diputación de la circunscripción número 1 en el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.